Hola, bendiciones. Hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20, pues nos pone a Jesús un relieve en dos preguntas fundamentales. En boca de Jesús surgen dos preguntas que al final podemos decir que hasta cierto punto podrían ser lo mismo, pero que, analizándolo bien, demuestran dos grados de profundidad en nuestra vivencia cristiana. La primera pregunta que Jesús hace, dice en la región de Cesarea de Filipo, es ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que es Él? Y empiezan a surgir un número de respuestas. Dice unos Juan el Bautista, otros Elías, otro que Jeremías u otros los profetas. Si nosotros hoy en nuestra sociedad actual preguntáramos a la sociedad misma lo que la gente dice, ¿quién es Jesús? Posiblemente también encontraríamos respuestas pues que tal vez no llenan la certeza de lo que verdaderamente es Cristo. Podríamos encontrar personas dentro del ateísmo creciente que se vive actualmente que dice pues que Jesús no existió, que es un personaje ficticio o que es un personaje que tal vez pudo haber sido histórico pero que ha sido magnificado o que no hizo lo que se le atribuye, etc. Habrá personas que dicen conocer a Jesús, pero a través de ese conocimiento lo que buscan es enriquecerse o hacer cosas alejadas del verdadero sentido de la fe. Inclusive se ha llegado en líneas principalmente lo que es Nueva Era y demás a decir que Jesús era un extraterrestre. No, tal vez puede sonar un poquito pues disparatado o inclusive pues fuera de lugar o que yo estoy diciendo tal vez una locura, pero hay personas que creen que por ejemplo la estrella pues que guió a los Reyes Magos, hay gente que piensa que la nave espacial es la que Jesús vino a la Tierra, por ejemplo, y así pueden encontrar muchísimas respuestas. Pero si analizamos el texto a profundidad, ¿a quién se refería Jesús en ese quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es a aquellas personas que tal vez no han tenido un encuentro con Cristo, que es a lo que viene la segunda pregunta. Jesús después pregunta, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Ahí hay una pregunta, como digo, ¿cuál es la diferencia entre una respuesta y otra? Porque obviamente viene Pedro y toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Y cuál es la diferencia tal vez entre la primera respuesta o cuál es la situación o la particularidad que hace la diferencia entre las primeras respuestas y la respuesta de Pedro? Es que justamente la primera respuesta quizá es la de las personas que únicamente se han dedicado a ver desde la barrera, a ser espectadores, a tal vez han escuchado en algún momento de Cristo, tal vez han participado en la Eucaristía, han ido, han sido parte de los sacramentos, si hablamos desde nuestra perspectiva católica, o que tal vez en algún momento han leído unos capítulos de la Biblia, o han entrado, o han hecho tal vez un retiro espiritual en algún momento de sus vidas, o han hecho alguna catequesis preparatoria para un sacramento, pero eso quedó hasta ahí. Es la gente que quizá está viendo desde la barrera, y lo cual a veces hace que inclusive nos hagamos ideas erróneas de Jesús. Pero después Jesús le pregunta a aquellos que caminaban con él, a aquellos que se habían dado la oportunidad, obviamente después de su elección, a ser amigos de Jesús, a compartir con ellos. Y si bien es cierto, aparece Pedro tomando la palabra, es muy probable que la respuesta de Pedro es la respuesta de aquellos 12 que Jesús eligió. Es muy probable que sea la misma respuesta, solo que en voz de Pedro que resuena. Y es que ahí entramos en dos elementos. Aquí en esta reflexión, que si bien es cierto, la complementamos con la primera lectura del profeta Isaías, nos habla de la necesidad de Dios de instituir una iglesia, de la vivencia en comunidad y sobre todo de cómo Él la organiza a través de justamente sus representantes, que son los apóstoles, encabezados por el apóstol Pedro, y toda la estructura jerárquica que va a venir después. Hoy el tema no va por ahí, o la reflexión no quiero llevarla por ahí, sino en cuál es la respuesta que nosotros daríamos si Jesús nos preguntara, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Porque dentro de las respuestas que podemos dar,
Aquí, si bien es cierto, la lectura del Evangelio nos habla de respuestas erróneas, habrá respuestas que quizá no sean tan alejadas de la realidad. Tal vez si te pregunto, ¿quién decís vos que es Jesús? Vos digas, es mi Salvador, es mi Rey, es mi Padre, es mi amigo. Lo que pasa es que ahora viene una situación que es de una reflexión más profunda, que es, ¿qué me hace hacer esa respuesta? ¿O qué me inspira a dar esa respuesta? ¿Y a qué voy con esto? ¿Será lo que yo he escuchado de otros? ¿Será que estoy ni simplemente replicando lo que los demás dicen? Porque lo leí en un libro, porque lo leí en una reflexión. Y está bien, son cosas que nos permiten acercarnos a Jesús. Pero la pregunta y la reflexión en este momento es, si yo digo que Dios es mi Padre, por ejemplo, en este caso a través de Jesús, o Dios en general es mi Padre, ¿verdaderamente estoy dispuesto yo a vivir como un hijo? Si digo que Jesús es mi Señor, ¿estoy dispuesto a cumplir aquello que el Señor me pide día con día, a dejar aquellas cosas que me alejan de Él? Si yo digo que el Señor es mi Rey, ¿estoy dispuesto a vivir como un súbdito que cumple su voluntad y sus designios? Si digo que es mi todo, ¿es verdaderamente Cristo mi prioridad en todo lo que yo hago? ¿O habrá momentos donde yo prefiero dejar a Cristo de lado y quitarme la camiseta de ser cristiano y entrar en otras cosas que tal vez para mí resulten un poquito más divertidas o más entretenidas? Es un momento de reflexión. ¿Por qué? Porque significa, la respuesta que yo dé, significa qué tanto me he dado yo la tarea de caminar con Cristo, o si he sido más bien un espectador a la orilla de la calle, o he pensado en Cristo como un Dios bombero que simplemente lo invoco en mi vida cuando tengo una dificultad y cuando las cosas ya están bien, pues ya me olvido de Él. O tal vez he pensado en Cristo como ese castigador que mejor voy a misa, mejor cumplo, mejor hago, porque si no me puede castigar. Y no, verdaderamente no. Hoy es importante que verdaderamente repensemos y reflexionemos. Es más, hazte la tarea hoy de que Cristo te está preguntando, porque si el texto, es más, si estás escuchando esta reflexión, haz de cuenta que Cristo en este momento te está preguntando, ¿quién dices vos que soy yo? Y de a partir de esa respuesta que vos mismo te des, es algo entre vos y Él, empezar a ver y a trabajar en una verdadera relación con el Señor. Cristo nos da absolutamente todo. Y Él desea una amistad verdadera con nosotros. Y ojo con esto, porque siempre hay un detalle que tal vez se nos puede olvidar. Pedro, Pedro respondió con bastante firmeza que él era hijo de Dios. Pero también fue el primero que ante verse en la primera dificultad, fue el primero que lo negó. El Señor sabe nuestra fragilidad, conoce que podemos fallar, pero Él verdaderamente, a pesar de eso, quiere estar a nuestro lado, quiere construir con nosotros. Vemos el texto que dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y créanme que Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. De hecho, si continuamos la lectura de este evangelio, versículos después, Pedro va a decirle al Señor que deje su misión, que su misión no es cierta, que no es posible. Cuando Él le dice que Él va a tener que morir. ¿Y qué es la respuesta de Jesús? Aléjate, Satanás. ¿Por qué? Porque sabe que el demonio quiere seguir alejándonos de Dios y quiere seguir alejándonos de la misión que Dios tiene para nosotros. Porque al diablo le molesta que tengamos una amistad con Cristo porque al final es Cristo el que nos libera de sus garras. Pero para poder verdaderamente llegar a este nivel de aceptar, de asimilar y sobre todo de comportarme como un verdadero creyente, es necesario que yo aprenda a hacer una amistad firme con el Señor, que va más allá de simplemente darme una hora dominical en la Eucaristía. Que ojo, cuidado, se me malinterpreta esto.
La Eucaristía es el tesoro más grande que tenemos. Y claramente es una bendición enorme porque podemos recibir a Cristo en su cuerpo y en su sangre. Pero esa misa que vivimos hoy, domingo, debe convertirse en extensiva a lo largo de mi semana. ¿En cómo? En oración, en servicio, en amor, en entrega, en lectura, en formación. Eso es lo que nos hace o nos hará a nosotros en algún momento, movidos por el Espíritu Santo, decirle a Cristo: Señor, eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, eres el que me levantará de esta situación que estoy viviendo, eres el que me ayudará a sanar mis heridas, eres el que romperá las cadenas que en este momento me atan, eres el que me permitirá llegar a la tierra prometida del cielo, eres el que me permitirá vencer mis aflicciones, vencer mis debilidades. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que lo aceptemos y sobre todo que nos convirtamos en testigos, que nos unamos a Él en la iglesia, que es el lugar por excelencia. De hecho, el mismo texto dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Iglesia de la cual cada uno de nosotros somos también llamados a ser piedras vivas, unidos a los hermanos, aunque tengamos fricciones, aunque tengamos tal vez algunas desavenencias, aunque tengamos problemas a veces entre nosotros. Pero al final es venciendo eso donde aprenderemos a edificar. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia no podemos salvarnos. Porque fuera de esa unión con Cristo en los demás no vamos a poder encontrar la plenitud. Ya lo decía el Señor, también lo dirá en el Evangelio según San Juan, mientras está cenando con sus discípulos: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Pidámosle al Señor la posibilidad de conocerle verdaderamente, de no movernos ahí en las periferias, a la orilla del camino, viviendo tal vez un momento nada más de alegría con el Señor, sino extenderlo en cada momento y que Jesús sea parte de mi vida en cada cosa que yo haga. Y así poder encontrar verdaderamente la riqueza de saber que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y sobre todo, pidámosle al Señor la fuerza para ser testimonios. Porque no se trata únicamente de hablar de Dios. No se trata únicamente de decir cosas. Se trata de actuar según lo que yo estoy diciendo. Porque eso es lo que dice la famosa frase, pero tan cierta: las palabras convencen, pero el testimonio es el que arrastra. El testimonio del padre hacia sus hijos, de la madre hacia sus hijos, de los hijos hacia sus padres, de los tíos a sus sobrinos, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de estudio, de los compañeros de juegos, de los amigos. Ese testimonio, ese aprender a vivir en clave de Cristo, aprender a vivir en cristiano, pero no de palabras, sino de gestos, de acción, de amor, es lo que al final permite a la gente verdaderamente reconocer y querer buscar esa amistad con Cristo. Es una misión bastante fuerte la que tenemos, pero si la queremos hacer únicamente nosotros en nuestras fuerzas, muy probablemente no seamos capaces de lograrlo. Pero si abrimos nuestro corazón al Señor, si buscamos conocerle más, si buscamos acercarnos más a Él, será más fácil y podremos llegar justamente a cumplirle de la mejor manera, pelear la buena batalla que decía San Pablo. Pidámosle al Señor verdaderamente esa capacidad de encontrarnos con Él. Si ahorita estamos en ese momento en el que estamos en la periferia, estamos en las afueras, estamos de espectadores, demos un paso al frente, no tengamos miedo, para que cada día podamos responder con confianza del corazón y con certeza en nuestra vida esa pregunta que hoy Cristo nos ha dejado. ¿Quiénes dicen ustedes? ¿Quién decís vos que soy yo? Reflexionemos siempre esa pregunta y pidámosle al Señor que nos dé esa fortaleza y esa gracia para convertirlo en prioridad en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.